Hola, buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos a esta actividad organizada por la Unidad de Investigación sobre Representaciones Culturales y Sociales de la Coordinación de Humanidades, que cuenta con el apoyo de la Comisión Interna y Conjunta para la Igualdad de Género de la Coordinación de Humanidades y de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Esta conversación forma parte de las actividades que organiza la universidad en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y en esta ocasión tengo el gusto y el honor de acompañar a tres distinguidas académicas de la UDIR, mis compañeras Caterina Camastra, Sandra Lorenzano y Tania Ruiz Ojeda. Antes de iniciar la conversación sobre la película Noche de Fuego de la directora Tatiana Hueso, saludaré y haré una muy breve presentación de mis colegas. Caterina, como ya dije, es investigadora de la UDIR, adscrita a la línea de investigación Cultura, Identidad e Interculturalidad, y entre sus principales intereses de investigación se encuentra la traducción y traductología, la literatura comparada, el análisis de los discursos simbólicos y de las proyecciones imaginarias. Sandra, también investigadora de la UDIR, y su trabajo está ligado a la línea de investigación de migración y cultura, y actualmente se desempeña como directora de Cultura y Comunicación de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, y coordina el proyecto Cultura y Migración, un proyecto que vincula a la UNAM con la Universidad Autónoma de Madrid. Tania, también investigadora de la UDIR, y su trabajo está ligado a la línea de investigación de patrimonio y archivo. Se interesa en temas sobre cine e imagen, y como profesora ha impartido cursos en el posgrado de Historia del Arte y la maestría de cine documental en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Y yo, Mario, su servidor, también trabajo en la UDIR, en la línea de investigación, estudios de población y territorio, y me intereso por los temas de familia y curso de vida, y uso del tiempo y trabajo no remunerado. Y para dar inicio a la conversación sobre esta película, le pido a mi compañera Tania si nos hace un favor de presentarnos brevemente la película. Tania, te escuchamos. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias a Sandra, Caterina, a Mateo, que está como siempre haciendo que nos puedan ver y escuchar. Y bueno, ¿qué decir sobre Noche de Fuego? Tatiana Hueso es una mujer muy joven, ella nació en el 72, es salvadoreña, al ser centroamericana, al ser salvadoreña, además sabemos que viene de un contexto histórico, político, social, cultural, donde la violencia, al igual que en México, ha permeado, ha permanecido y se ha establecido como parte de la cultura, ¿no? Como parte de las infancias, de las adolescencias, de la adultez y de la vejez. Y esta película Noche de Fuego es estrenada este año, que ahora se puede ver en diferentes plataformas. Una de ellas es Netflix, pero también se está presentando en algunos cines alternativos, cines que no son de cadena comercial. Y bueno, es una película, híjole, es difícil hablar sobre ella sin utilizar adjetivos. La palabra que se me viene a la cabeza es demoledora. La historia trata sobre tres niñas que crecen en un contexto serrano, están en los montes, en un lugar donde se cultiva amapola y que por lo que podemos ver se ha cultivado tradicionalmente, ha sido el ingreso de muchas familias, y el otro ingreso es una mina de piedra, y va narrando el transcurso de la vida de estas niñas desde una prepubertad hasta el inicio de la adolescencia hacia la pubertad. Y bueno, yo creo que es mejor que hablemos directamente de ella, no se las quiero platicar. Creo que es una película que es completamente vivencial, que vale la pena verla, que además es muy dolorosa, pero que nos muestra también pues la realidad, ¿no? La realidad sobre precisamente la violencia hacia las mujeres, y en este caso enmarcados en un contexto de violencia no solo hacia las mujeres, sino también es una violencia que toca a cada uno de los personajes que viven en esta pequeña población. No sé, Mario, ¿qué quieres que te diga? Yo lloré como... es una película que me ha movido mucho, que me ha dolido mucho. Y mejor le cedo la palabra a alguien más, porque si no voy... Gracias, Tania, gracias. Si les parece bien, hagamos un par de rondas de comentarios. Tenemos 5 minutos cada uno.
siguiendo el orden en el que está el cartel, le damos la palabra a Caterina. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Gracias por acompañarnos. Y sí, yo coincido con Tania. Es una película demoledora, totalmente. Lo que yo quisiera destacar es como cierta desesperada belleza que hay en esta película. Hay, por ejemplo, las tomas del principio sobre la belleza de lo pequeño, las maripositas, las hormiguitas, los hilitos de zacate, y de repente hay una coralillo que se insinúa entre esas tomas. Yo encontré que eso es como un leitmotiv de la película. Hay como una reivindicación, una aferre a la belleza de lo pequeño y lo frágil, y sobre esa belleza se cierne siempre una amenaza. Bueno, y luego pues las amenazas se cumplen, desgraciadamente, pero gran parte de la película yo sentí como esa tensión entre esa belleza de fotografía, de colores, de composición. Inclusive hay una toma de las que me parecen más bellas, de una escena que normal y canónicamente no se definiría como bella, de los trabajadores de la mina, todos empolvados y empolvadas, pero hay una belleza enorme en esos rostros, en esa dignidad, y bueno, y en cómo está hecha la película. Están muy cuidados los pequeños detalles de belleza, inclusive cuando pasa de las tomas de la naturaleza a las tomas de una de las niñas con su madre que están en el lugar donde hay señal de celular tratando de hablar con el papá. Los colores de las flores son los mismos que sus ropas. Hay esta pequeña y enorme al mismo tiempo belleza siempre amenazada. Y yo creo que eso se resume en otra toma, que es cuando ponen la dinamita en la mina y están esperando la explosión. Toda la película tiene ese sentido de espera de la explosión, de como detenimiento del tiempo. Y bueno, también yo siento que es mucho un como grito de reivindicación y de protesta ante el hecho de que esta belleza sea tan amenazada y tan aplastada por la pobreza y por la explotación tan desalmada y radical a la que son sometidas las mujeres más, pero todas las personas en ese lugar. Y creo, bueno, que eso es como el hilo conductor ahí, como una reivindicación de la belleza, además de las vidas que no valen nada, según el sistema desalmado capitalista neoliberal en el que vivimos, que decreta que hay personas desechables. Y hay personas pues que viven siempre con esta espera del desastre como espada de Damocles colgándoles en el cuello. Y bueno, creo que para la primera ronda eso es lo que quiero decir. Muchas gracias, Kate. Sandra, ¿quieres continuar? Gracias, Mario. Primero quiero agradecer la invitación, agradecer estar con ustedes, además con Tania, con Caterina, contigo, Mario. Gracias a Mateo, gracias a la UDIR, a Mariana y a todo el equipo de la UDIR. Y gracias también porque tú me presentaste como investigadora de la UDIR, pero hace menos de un mes que soy investigadora de la UDIR y me da mucho gusto que este sea mi debut como investigadora públicamente, porque estamos haciendo un enlace con la CIGU, con nuestra Coordinación para la Igualdad de Género, a través de estos miércoles para la igualdad, que para nosotras y para todas las universitarias, hablo especialmente de las mujeres, pero también de las diversidades sexogenéricas y para el resto de la comunidad, son espacios muy importantes de reflexión sobre estos temas. Y ahora sí me meto un poquito a la película. Voy a dar algunos datos y luego les voy a contar un poco por qué estoy tan de acuerdo con todo lo que han dicho y por qué también me pegó tanto. Pero quiero
enfocarlo desde otro lugar. Primero contar que Tatiana Hueso se había dedicado hasta este momento, hasta esta película, al documental. Y sus documentales tienen una estructura, aunque son diferentes, y son documentales, pero tienen un poco una estética similar y una manera de aproximarse a la violencia que reúne a sus películas. Hay que ver, por ejemplo, está Tempestad en Filmín Latino, por ejemplo, que vale mucho la pena ver, que tiene que ver con el tema de la trata de mujeres, mujeres desaparecidas. Y esta es la primera vez que entra a la ficción. Y ella cuenta una cosa que me parece súper interesante, y es, para ella no hay tanta diferencia entre la ficción y el documental, y que de alguna manera ella buscó, haciendo esta ficción, lo mismo que busca cuando hace un documental, que es la vivencia de la gente, que la gente pueda construir, la gente, los personajes, quienes trabajan en la película, puedan construir sus personajes a partir de sus propias vivencias. Por eso trabaja con muy pocos actores y actrices profesionales. Ahí hay una cosa muy interesante. Solamente algunas de las mamás son actrices profesionales y además son actrices con el mismo origen o similar que el resto de la gente que está en el elenco, que es un origen campesino, más bien pobre, de zonas de violencia, que era un poco lo que decía Mayra Batalla, que hace de la mamá de Ana, de que ella es de Veracruz y creció así. Su papá no había migrado como el papá de Ana y como casi todos los habitantes del pueblo que muestra la película, pero su madre era viuda, ella había perdido al padre de muy chica, y dice, y todo eso me resulta familiar, la amenaza de la violencia, la ausencia del padre, la madre que sostiene ese mundo prácticamente sola. Y con este trabajo, lo más difícil, cuenta Tatiana Hueso, con este tipo de trabajo, lo más difícil para ella en el cambio del documental a la ficción fue primero tener que trabajar con un equipo tan grande de gente, porque ella normalmente trabaja con un grupo de 7 personas con los que ha estado durante años, y ahora tenía 100 personas, ¿no? En esta locación que les costó mucho trabajo también encontrar, porque hay que decir que el guión surge, aunque no reproduce, surge de una novela que se llama Lady D, de Jennifer Clemens, que tengo que decir que yo leí cuando salió, porque finalmente son los temas que trabajo, ¿no? Mujeres, violencia, México, o sea, un poco en lo que estamos todos, pero leí esa novela y me resultó quizás más claustrofóbica aún que la película. La película ahora, quizás no ahora, quizás en la siguiente ronda, pero quiero decir algunas cosas. Pero sí me importaba destacar esto porque Tatiana toma la novela de Jennifer Clemens, que es la verdad es que es una novela estupenda. Jennifer conoce muy bien México, pero le da un giro que para mí es el enlace que me permite pasar al siguiente tema. El giro pasa de una niña protagonista a la amistad entre 3 niños. Y eso es clave, porque para mí la película es fundamentalmente, además de una película que habla de la realidad tenebrosa y terrorífica en la que vivimos y viven la mayor parte de los pueblos de México, la realidad de la violencia, del narcotráfico, de la amenaza constante, del miedo como parte de tu cotidianeidad. Además de todo eso, para mí es fundamentalmente una película sobre el amor, sobre las redes de amor entre mujeres, sobre esa sororidad que quiero decirles sobre todo a las chicas más jóvenes, que no nace ahora, aunque ahora usemos la palabra, que históricamente las mujeres nos hemos acompañado, nos hemos sostenido. Ahí están las migrantes de hace cientos de años y están nuestras nuevas migrantes, están nuestras abuelas cuidándonos y contándonos cómo a su vez habían sido cuidadas por sus abuelas o la prima, o sea, las redes de mujeres nos han sostenido a las mujeres
y en gran medida a las familias, sobre todo en un país como el nuestro, donde hay tal cantidad de familias monoparentales encabezadas por mujeres, nos han sostenido a lo largo de la historia. Y esta película es también un homenaje a eso, un homenaje a esas redes de amor, a esas redes de complicidad, de cariño, que en el caso de las 3 niñas hay una escena que para mí, yo creo que ahí me puse a llorar, y a ver si no lloro ahora yo también, Tania, que es cuando ellas 3, todavía chiquitas, porque hay que decir, como bien señaló Tania, que tenemos a las niñas de 8 o 9 años y después a las niñas de 13, 14 años, ¿no? El momento de la primera menstruación, además, que implica una serie de cosas sobre las que podemos hablar después. Pero están las 3 chiquitas platicando sentadas en la tierra y en la selva, en el monte, porque saben que una de las niñas de su comunidad ha desaparecido, se la ha llevado el narco. A estas niñas las madres las cuidan y las hacen parecer lo menos mujeres, lo menos femeninas posibles para no despertar la codicia criminal de pues el narco o las fuerzas de seguridad, al final son lo mismo, de los hombres que las rodean. Y están las 3 ahí sentaditas y una, Ana, les pregunta a sus amigas María y Paula, ¿y qué vamos a hacer nosotras cuando sepamos que una de nosotras desaparece? ¿No? Ya ese miedo es una certeza también. Algo nos va a pasar, aunque nos cuidemos, aunque nuestras madres nos hayan hecho un pozo para escondernos cuando saben que vienen los narcos, un pozo que es casi una sepultura. Es una sepultura para estar vivas. Esa imagen es muy fuerte también. Bueno, me quedo por ahora aquí con estos temas como para seguir platicándolos con ustedes. Gracias. Muchas gracias, Sandra. Tania, ¿quieres continuar? Sí, la película tiene varios temas, tiene varios temas que tratan y que se acercan hacia lo femenino, hacia, ¿no? Vemos esto que de lo que habla Sandra, esta sororidad, este amor incondicional entre estas 3 niñas que podemos suponer que han crecido juntas desde bebés, que han construido dentro de todo ese caos, han logrado encontrar la belleza del lugar que les rodea. Y que creo, retomando lo que decía Caterina, ¿no? Cómo muestra Tatiana Hueso estos montes llenos de vegetación, estos seres vivos, todo lo que lo habita y que es bello, pero también que está siendo constantemente amenazado. Yo no sé si lo notaste, Kate, pero cuando pasan las hormigas llevan una mariposa. Es lo que lleva, ¿no? Y después vemos a la mariposa viva volando. Entonces, a final de cuentas, es como es este terror intrínseco que se esconde y que palpita dentro de ese lugar, pero que sin embargo estos personajes han conseguido crecer en ello y conservar su inocencia, ¿no? Y conservar su inocencia a pesar de lo que están viendo, a pesar de lo que están viviendo, y también protegidas por las madres. Vemos unas madres que les mienten, que las engañan, que les ocultan cosas porque no quieren que tengan un despertar hacia su realidad, ¿no? Quieren seguir preservando su niñez hasta donde se pueda. Cuando a Ana y a Paula les cortan el cabello y no lo hacen con María, ¿no? Les dicen que es porque tiene la sangre ácida y a los piojos no les gusta la sangre ácida, pero podemos ver que es porque la niña tiene labio leporino. Y entonces es esto que en otro momento sería una desgracia por los problemas de salud que implica, por los problemas de percepción de la misma persona, se convierte también en algo que la protege, que la cuide, ¿no? Ese como punto y como punto de fealdad que los otros pueden ver en la niña. Y sin embargo, cuando recibe su tratamiento, la primera en sorprenderse es la mamá de Ana, ¿no? Dice, ¿por qué la van a operar? ¿No? Como pensando en lo que eso hubiera podido ayudar a su hija a transcurrir una vida en ese mundo. Pero entonces de nuevo es transcurrir una vida de acuerdo a los deseos del otro, a lo que el otro quiere,
no a lo que tú quieres, no a lo que tú como niña vas construyendo y creciendo. A mí les decía, me pega mucho porque precisamente soy madre de una chamaca más o menos de esa edad, y entonces son miedos que reconoces y que en este contexto están tratados en un tema rural, ¿no? En la alta montaña, pero que también podemos llevar a todos lados de la población, de México y del mundo, ¿no? Este terror a que las niñas, a que las jóvenes en su vulnerabilidad, en su inocencia, en su no acabar, no entender si son niñas, si son adolescentes, comenzar a enfrentarse a sus propios primeros deseos, a su propia primera reconocimiento de una sexualidad, a sus inicios de su vanidad y todo esto, cómo las convierten de alguna manera en seres terriblemente vulnerables, y que entonces, en este caso, hablábamos también sobre cómo hay en toda la película también esta noción del abandono, ¿no? De una población abandonada, de una familia abandonada, del abandono estatal, familiar, social, de un abandono no buscado por parte de las entidades educativas, ¿no? Los profesores que van y vienen y que no logran completar un ciclo escolar por la misma amenaza del narco. Y entonces vamos viendo que hay una vulnerabilidad de lo cotidiano, de las cosas cotidianas, como decía Kate, sencillas, del ir a la escuela, de ser niña y jugar a pintarte los labios, de pintarte las uñas, de hacerte una trenza. Y todo eso se va vulnerando, ¿no? Por la terrible violencia que se ejerce. En este caso sí del exterior de la comunidad, porque vemos una comunidad que no sabe qué hacer, que está muy asustada, que está terriblemente dolida, que pierde personas cotidianamente y que no sabe qué hacer porque saben que no hay quien les ayude. Y esa noción de vulnerabilidad es brutal. Muchas gracias, Tania. Coincido con lo que apuntan mis compañeras. Es una película que es dura porque, al menos a mí me resultó particularmente dura porque me costaba trabajo encontrar espacios o imágenes al menos de esperanza como para continuar viéndola, ¿no? Era desazón tras desazón, abandono, crueldad, o sea, sí, yo reconozco que la vi en tandas. O sea, para mí fue imposible verla en una sola sentada porque, pues eso, el corazón se empieza a hacer chiquito cada vez, y incluso mi esposa me preguntaba, oye, ¿no estás tomando notas para la conversación? La verdad es que estaba afectado por lo que estaba viendo, porque además era muy difícil decir, bueno, es ficción, ¿no? Es una película. O sea, sabes perfectamente que estas cosas están sucediendo en el momento en el que yo estaba, o sea, yo la vi como en 3 días, ¿no? Tandas, les digo, como de media hora, como si fuera una novela. Estuve viendo ahí por capítulos casi. O sea, sabes que está sucediendo en cada momento que me senté a ver la película, sabes que está sucediendo eso en algún lugar del país o en varios lugares del país en simultáneo. Esta mañana me preguntaba yo, bueno, un poco por la formación que tengo, de qué estamos, o sea, tratando como de dimensionar el problema de qué estamos hablando, ¿no? Y con mucha tristeza y rabia encuentro que en los últimos 3 años se han registrado casi 25,000 nacimientos donde la mamá tiene menos de 14 años, ¿no? 25,000 niñas han sido madres en los últimos 3 años. De esas, el 20% vivían en una localidad que tenía menos de 1,000 habitantes, que es un poco el espacio donde sucede la película, ¿no? Estamos hablando de todos. En la película la sensación es que todos estamos a nuestra suerte, particularmente las mujeres están a su suerte, pero es triste reconocer que hay quienes tienen menos suerte, ¿no? Creo que la gente, la población, las personas, las niñas, las mujeres que habitan localidades
marginadas, alejadas de quizá, digo, no porque eso signifique que están a salvo, ¿no? de los núcleos urbanos, pues parece que están todavía más abandonadas de lo que están el resto, el conjunto de las niñas, ¿no? Pero bueno, tratando de encontrar ahí espacios o momentos o imágenes que, pues eso, que permitían un poco como si que se hidratara un poco el corazón, ¿no? Que se hinchara un poquito como para continuar viendo. Justo les compartía antes de que empezáramos la conversación que a mí particularmente, o sea, cada que sentía que mi corazón que colapsaba, pensaba en esos momentos que la directora nos regala en la película, donde las niñas un poco se fugan, ¿no? Como que salen de su realidad, y, o sea, este juego que tienen donde se concentran y saben que está pensando la otra, una suerte como de telequinesis, y que particularmente se vuelve luego muy duro, porque quienes más conexión tienen son Ana, la protagonista, y María, la niña que desaparece al final, ¿no? Que raptan al final. Pues son las que tienen como mayor conexiones, ¿no? En este ejercicio, en esta tarea como de encontrarse. Pero al principio también hay una escena en donde están en la escuela y están haciendo una presentación, parece que es una clase como de ciencias naturales, y una niña presenta una lista como de seres vivos, y dentro de los seres vivos está en lista a las piedras, las rocas, ¿no? Cosa que el resto del grupo le dijo, no, esos no tienen ojos, no tienen sangre, ¿no? Pero es un elemento, para mí, lindo y a la vez demoledor, porque justamente el contexto en el que se encuentra la comunidad es que está, además de que está gobernada por el narcotráfico, hay un ejercicio minero brutal, ¿no? Están demoliendo una de las montañas que cobijan o que dan, arropan a esta comunidad, ¿no? Y esa extracción sucede como si nada, ¿no? Pues supongo, me imagino que pues pagan la cuota correspondiente y se cargan el cerro, y de pronto desaparece la mina, ¿no? Justamente porque al paso del tiempo queda el cerro ahí desgajado completamente, ¿no? Pero sí, es una película muy dura, donde a mí particularmente me costó mucho trabajo encontrar estos momentos como de aliento, como para continuar, para seguir viéndola, ¿no? Y creo que también al final el rol del profesor Leonardo, que se vuelve además un poco ahí como el amor platónico de las niñas, que parece que es una persona comprometida como con su labor, y además justamente ayuda un poco a movilizar. Eso al final también me gustó en la película. Un poco hay una movilización de la comunidad, tal cual sucedió en Cherán, para justamente buscando pues eso, expulsar, ¿no? al crimen, al narcotráfico, ¿no? Yo quisiera, o terminé pensando o deseando que el final, en una eventual secuela de la película, tuviera el desenlace que tuvo Cherán, ¿no? Que lograron justamente expulsar a los talamontes y demás maleantes, y poderse gobernar de acuerdo con sus usos y costumbres. Estamos ahí todavía bien de tiempo, entonces abrimos espacio para la segunda tanda. Caterina, te escuchamos. Sí, yo pues otro par de cositas que quisiera destacar. Una es que, bueno, yo no tengo hijos, hijas, pero conozco a muchas personas que sí, y pues yo tengo un concepto alargado de familia, y pues los hijos de mis amigas, mis amigos son mis sobrinos. Y cómo es terrible en esta película que de la maternidad de ahí esté ausente casi cualquier felicidad. La maternidad se identifica con el miedo. Además, como dijeron antes que yo, porque queriendo proteger a las niñas, queriendo, perdón,
quitarle el miedo a las niñas. Todo el miedo lo cargan las madres y las mujeres de la comunidad, básicamente, porque además pues es casi una comunidad de los adultos son mujeres por este tema del abandono, de los padres ausentes. Y hay otra cosa que quisiera decir, hacer un homenaje a estos maestros y maestras rurales que van a estos pueblos. En la escena de cuando están con los celulares buscando la señal, que tiene una cierta irreal poesía, además parece como que son luciérnagas en el pasto, en esta búsqueda desesperada de poesía que yo veo a cada rato en esta película. Yo reconocí esa escena, me la habían contado. Yo tengo un queridísimo amigo, David Villalobos, por si acaso está mirando esta transmisión, que es maestro de secundaria, y a los maestros de secundaria en México funciona que los primeros años que trabajan pues los mandan a pueblos muy alejados y poco a poco te van como que acercando a donde tú quieres vivir, a donde está tu familia. Por ejemplo, este amigo mío se la pasó un buen rato lejos de su esposa y de su hija chiquita por estar trabajando en su plaza en uno de estos pueblos, y me contaba justamente eso, de que había un cerro donde iban los maestros de la secundaria con el teléfono como radar a buscar la señal para comunicarse con sus familias. Y creo que esta película le hace el debido homenaje a estos y estas profesionales, a estas personas que van a estos lugares y lo vemos pues en la película, lo acaba de decir Mario, causan cierta movilización de alguna manera, cierto turmoil, cierto revolverse de conciencias y además corriendo un peligro terrible que pues en la película también está retratado, todo lo terrible que es. Entonces pues yo aprovecho este espacio para rendirle un homenaje a esos maestros y esas maestras, porque es de tremenda importancia también esa labor y se ve muy bien cómo la escuela es uno de esos espacios de esperanza en la película, así como lo es la naturaleza. Cuando están en la escuela con toda la limitación de medios, del cuaderno para colorear y o sea, estamos muy lejos, ¿no?, de las aulas súper tecnológicas para sistemas híbridos y la pizarra interactiva y quién sabe cuánta cosa. Y con esos pocos medios hay en este mismo momento en México un ejército de chicos y chicas haciendo esa labor admirable que muchas gracias. Bueno, sería mi segunda ronda. Muchas gracias, Kate. Sandra. Gracias, Mario. Sí, me engancho con lo último que decía Kate, porque justo cuenta Tatiana Hueso que antes de que el productor Nicolás Celis llegara con la propuesta, antes de que le diera a leer la novela de Jennifer Clement y le propusiera hacer un guión y una película con esto, ella estaba haciendo un recorrido por el país porque quería hacer un documental sobre las escuelas y sobre el trabajo en las escuelas. Entonces, ese homenaje a las maestras y a los maestros en estas escuelas rurales, este pueblo que en realidad no es en Guerrero, porque en Guerrero no se podía filmar como está ambientada la historia de la novela y donde hay amapola y tal, no se podía filmar por la violencia, o sea, no se puede filmar una película sobre la violencia por la violencia que hay en tantos lugares del país. Y entonces empezó a buscar locaciones que además respondieran a la altura, el tipo de paisaje que permita el cultivo de la amapola, que también es una belleza, la vista de los cultivos de amapola, que es una flor tan hermosa, ¿no? Además, pero que terminamos viendo como parte de ese horror que están viviendo. Pues total que terminó filmando en un lugar en la Sierra Gorda de Querétaro, un pueblo que no aparece, y lo dice muy lindo Tatiana Hueso, porque dice no aparece ni en Google Maps,
se llama Neblina, además, o sea, para seguir con la búsqueda de belleza de Kate, se llama Neblina. Y en este pueblo, pues, ese es el tipo de escuela que hay, y ese es el tipo de maestros que hay, que de alguna manera acompañan este miedo, este crecimiento. Pero yo quiero decir que para mí, junto con estas redes de mujeres y con todo lo que ustedes han estado diciendo, que concuerdo con todo, hay un elemento que quizás desvía un poquito lo que ustedes decían. Y es que para mí es de una sutileza absoluta la película. Ustedes que nos están escuchando, es verdad que es muy brutal y es verdad que puede quizás provocar, no quizás, nos sacude mucho, pero es una sutileza magistral. En ningún momento vemos el horror de escenas que vemos en cualquier película, en cualquier serie por televisión, perdónenme, que aparecen descabezados, muertos, cadáveres. O sea, no. El miedo lo vivimos a través del miedo que sienten los personajes y sobre todo las personajes, las protagonistas, las mamás, las niñas. Ahí viene el horror. Sentimos ese miedo, sentimos la fragilidad como la sienten las mamás, la fragilidad de esas niñas que tardan mucho en darse cuenta que son frágiles, pero más o menos, porque esta pequeña escena que citaba yo al comienzo de qué vamos a hacer cuando también nosotras nos vayamos. Saben además que pasó algo, ven esas casas abandonadas, hay un momento en que una de las casas fue arrasada con esta niña que sabemos que ya no está, y Ana le pregunta a la mamá que por qué se fueron su amiga y su mamá, ¿por qué ya no están? Y la mamá le dice, bueno, se fueron. Dice, pero ¿cómo se fueron? Dejaron todo puesto, la comida a medio comer, la cama a medio tender. Bueno, es que así se imaginan que pueden volver pronto. Y yo pensaba todo lo que esa frase trae consigo, ¿no? Esa necesidad de pensar que quienes se van porque migran, quienes se van porque mueren, quienes se van porque son levantados o asesinados por el narco, la necesidad que tenemos, que tiene todo el resto de la comunidad de pensar, dejemos las cosas así, porque a lo mejor vuelven, ¿no? Y esta casa que es invadida en un momento por las vacas, las niñas llegan a sacar las vacas, porque no te metas vaca en la casa de mi amiga, ¿no? Porque mi amiga tiene que volver. Entonces hay siempre, eso digo yo, ese foquito de esperanza que sabemos que no las va a alumbrar, que va a llegar un momento en la vida que tampoco lo van a creer, pero está contado con sutileza. Porque como hemos hablado tanto del horror, yo sí quiero que la gente la vea, porque es una película de una belleza absoluta. Una película, eso, sutil, hermosa, amorosa, ¿no? Todo eso me parece que son elementos para verla y para... Sí, también está bien que yo sé que nos cuesta construir la pequeña burbujita que construimos y que además es muy vulnerable también nuestra burbujita, pero salir de esa burbujita y recordar que vivimos en el infierno, porque eso es lo que la película muestra no hace falta la película, ¿no? Un poco remitiendo a lo mismo que decía Mario y reivindicando mis temas, hace apenas el 25, todavía no hace una semana, ¿no? El 25 de noviembre, la presidenta de la Comisión sobre Desaparición de Personas que vino de Naciones Unidas, que vino a México, dio su informe y habló de más de 95,000 personas desaparecidas en México desde que al presidente Calderón se le ocurrió declarar la guerra contra el narco. 95,000. Hace unos pocos, nada, hace menos de un año hablábamos de 80,000. Ahora hay datos nuevos. Y dice, y lo brutal es que 100 o un número así excesivo
sucedieron ahora, mientras estábamos acá investigando, ¿no? Entonces, es una manera de enfrentar nuestra realidad y de poder compartir. Yo creo que ese es el sentido del arte, ¿no? El sentido de la literatura, el sentido de una película como esta, el sentido de tantos testimonios. Esta es una película testimonial, aunque sea ficción, porque nos está contando la realidad de nuestro país. Y el sentido es despertar nuestra empatía, despertar nuestra sensibilidad, eso, volver a sentir ese corazón, Mario, que tú decías que de pronto se apachurraba tanto que había que aferrarse a algún elemento para volver a sentir que vale la pena, porque eso es lo que nos preguntamos todos los días, ¿no? ¿Vale la pena esto? ¿Vale la pena cada cosa que hacemos? ¿Vale la pena pues seguir sosteniendo lo mejor que puede tener la realidad, que es lo que sostenemos ustedes, yo, la gente que nos escucha, nuestras hijas, nuestros amigos? Somos muchos, ¿no? A mí me gusta mucho una frase que se decía mucho al principio de la violencia y que un poco remite a lo que decías de Cherán. ¿Cuándo vamos a entender que somos más los buenos, ¿no? Y esta película me hace pensar mucho en esto, en la belleza de pensar que sí, que quizás somos más los buenos y que contarlo puede hacer que seamos más, cada vez más. Y que si el Estado neoliberal lo que ha hecho es agudizar estas desigualdades e injusticias brutales de nuestro país, si lo que ha hecho es abrirle la puerta al narcotráfico, y a mí ya no me importa si murió hace 10 años o ahora, lo cierto es que estamos metidos en una ola de violencia que no termina aunque cambien los gobiernos. Aferrarnos a esa sutileza, aferrarnos a esa belleza y aferrarnos a la idea de que juntas y juntos vamos a poder algo más, creo que nos ayuda a seguir viviendo. Eso es lo que yo le agradezco a esta película de Tatiana Hueso, que fuera de cámara, antes, cuando platicábamos antes, yo decía que me costó tomar la decisión de verla, porque conozco sus documentales y me daba miedo. Y me daba miedo y me llenó, lo voy a decir de manera muy cursi, perdónenme si lo digo así, pero ya, me llenó el cuerpo y el alma de amor. Me da ganas de salir a abrazar a las mamás, a las niñas, ¿no? Eso. Y para empezar, a Tania. Gracias, Sandra. Tania, te escuchamos. Tania, el micrófono. Perdón. Decía Tatiana Hueso en algunas entrevistas que algo que cruza sus películas y que ella no se lo ha propuesto como tal y sin embargo está ahí, es la noción de la pérdida, ¿no? Y que en ese sentido Noche de Fuego es ese fin de la infancia, ¿no? Que es lo que vemos, ese fin de creer en que las cosas se van a solucionar mágicamente, en que hay espacios completamente seguros. Y puede sonar muy drástico cuando lo decimos así, pero a final de cuentas, la infancia sí debería de ser eso, ¿no? No lo es y desafortunadamente muchas infancias no son así, pero la infancia sí debería de ser ese lugar donde estamos cobijados, protegidos, amados, donde podemos ser niños y no preocuparnos por problemas de adultos y retomo la parte de la madre en ese sentido que intenta hacerlo y bueno, la película comienza con la niña siendo enterrada por primera vez, quiero suponer, cuando están escarbando el hoyo en la tierra, estamos viendo en negro la pantalla y escuchamos a la niña que da la sensación de que está corriendo y cuando vemos en realidad parecía que estaban escarbando porque la oculta por primera vez.
Y entonces nos preguntamos, ¿no? ¿Qué pasa con estas infancias? Más allá ya de la película, a mí me preocupa mucho esta parte, esas infancias que se rompen por la violencia, ya sea por la violencia hacia los mismos niños o la violencia hacia las familias de los niños o la violencia del entorno en general. Y esas infancias que se están rompiendo tal vez antes de tiempo, que se están rompiendo además de una manera absolutamente brutal y que no están teniendo la oportunidad de completar un ciclo donde pasamos de pensar que todo el mundo es maravilloso y hay unicornios y nubes de caramelo y yo no sé qué tantas cosas, a percibir la realidad de lo cotidiano con el riesgo que esto implica, ¿no? A tener esa certeza de que tenemos que cuidarnos. Yo creo que esa parte también me conmueve mucho en la película, porque a final de cuentas un poco quisiéramos aferrarnos incluso los adultos a esa infancia, ¿no? Y pensar que hay una solución mágica y que todo se va a transformar un día y que va a llegar un personaje y va a cambiar un país, o se va a ir un personaje y va a cambiar un país, ¿no? Dependiendo de qué lado pareciera que decidimos estar. Y esa parte donde el fin de la infancia debería de ser una transición no suave, porque nunca lo es. Creo que por eso la pubertad y la adolescencia es tan caótica como lo es, pero donde los niños deberían de poder tener más esa certeza de que lo que sigue tiene un lugar a donde llegar, ¿no? Hay como un futuro, hay una esperanza. Y en ese sentido la película creo que también lo muestra, ¿no? Y que esa esperanza no está a lo mejor ni siquiera en toda la comunidad, pero sí está en esas amistades, en la lealtad, en compartir el significado de crecer, en crear y lazos firmes, familiares, ¿no? Porque aunque vemos que Ana es una niña que reta a la madre, en algunos momentos tiene un lazo muy fuerte con ella misma, con su madre, ¿no? Y por otro lado vemos cómo las niñas se van transformando a partir de su propia experiencia de las tres creciendo en esa población, pero también cómo la escuela se vuelve un factor clave para generar un pensamiento crítico, donde ellas también llegan a cuestionar el actuar o más bien el no actuar de la población, ¿no? Cuando ella quiere salir y la madre literalmente se acuesta sobre ella para impedirle salir y correr a ver lo que estaba pasando, porque ella sabe que algo está pasando y que lo que le está pasando es a una jovencita como ella. No sabe a quién, pero sabe que puede ser cualquier jovencita como ella en la población, ¿no? Y sí hay como un cuestionar esta violencia y este silencio y esta inmovilidad del pueblo, pero que no es un cuestionamiento a gritos, no es un cuestionamiento agresivo, sino, como dice Sandra, es un cuestionamiento al igual que lo hace la película, que es interior, que es reflexivo, que es un cuestionamiento amoroso en el sentido de pensar en la supervivencia y no en la venganza, no en el enojo, sino de buscar también, y ahí me remito a lo que has estado comentando, Mario, de buscar como una cierta esperanza, un camino de salida a todo lo que está ocurriendo. Yo no pude evitar pensar en una película que a mí me gusta mucho, que también de una directora mujer que se llama Isa López, y la película se llama Vuelven, que es una historia urbana de una niña a la cual quien desaparece es su madre, ¿no? Y entonces es una niña que se refugia en una pandilla de niños, todos huérfanos por relaciones, por situaciones relacionadas con el narco, y que entonces construyen este mundo también onírico de fantasía donde pueden refugiarse de toda esa violencia que les rodea. Creo que es interesante ver las dos películas, la otra también es por supuesto una ficción, con un tratamiento muy distinto, fantástico, de hecho se le considera dentro del género del cine fantástico, pero que ve como que hace preguntas desde otro entorno geográfico, que es lo urbano, pero hace preguntas muy similares, ¿no? Sobre esa pérdida de la inocencia,
sobre ese fin de la infancia y sobre lo que significa la construcción de una familia extendida, como dice Caterina, no en este caso a partir de otros niños, que esos niños se convierten en tu familia, se transforman en tu manada que te cuida, te protege, te acoge y te ayuda a sobrellevar las situaciones. Muchas gracias, Tania. Bueno, ya estamos un poquito sobre el tiempo, entonces yo ya nada más que les quiero compartir que también mientras veía la película, no pude no conectar o recordar el cuento de Lubina de Juan Rulfo. Me parecía que era un espacio muy similar, sobre todo, por ejemplo, cuando la niña, Ana, van ahí, escuchan disparos y de pronto hay una petición bueno, le dice a su mamá, le llama a la policía, ¿no? O sea, digamos, esta ingenuidad de la infancia en donde pues, los policías son los buenos y pues combaten a los malos, ¿no? Y la mamá claramente pues tiene claro que no hay una diferencia entre un grupo y el otro. Hay una parte en Lubina donde creo que es profesor el que llega ahí al pueblo, o el personaje que llega a Lubina y que le dice, oye, pero ¿por qué no el gobierno les va a ayudar, ¿no? Y uno de los pobladores dice, bueno, lo que pasa es que tú conoces a la mamá del gobierno y es, no, pues resulta que nosotros tampoco, ¿no? Lo mismo pasa en este espacio. En esto de dimensionar, digamos, la problemática en la que nos encontramos, también me dio la tarea de averiguar, bueno, ¿cuántas niñas están en el riesgo en el que se encuentran las protagonistas, ¿no? Ana y sus amigas. Y fíjense que justo de acuerdo con el censo del año pasado, alrededor de 850,000 niñas viven, de 10 a 14 años viven en localidades de menos de 1,000 personas, ¿no? O sea, en estas localidades hasta cierto punto, diría yo, remotas o más que rurales, ¿no? Marginadas. ¿Cuántas son 850,000 niñas? ¿No? Pues más o menos es ese mismo tamaño de la población de Morelia, ¿no? Nada más como para tener una idea del riesgo en el que se encuentra, o cuántas personas están en ese riesgo, ¿no? En el que se encuentran estas niñas. Lo voy a dejar yo aquí porque ya estamos un poco sobre el tiempo y me gustaría pedirles un comentario final a forma de cierre y de despedida. Empezamos con Kate. Bueno, sí, que hay que verla. Coincido con Sandra. Quien no la vio, véanla. Es una película muy hermosa y por mi parte yo voy a buscar los documentales de Tatiana Hueso y los voy a ver también. Y muchas gracias, Tatiana, por tu trabajo y por estar. Y un saludo a mi amigo David y a mi amiga Denis, que sí nos están viendo. Sandra. Gracias. Yo pensaba que importante, ¿por qué nos resulta tan hermosa también la película, a pesar de la violencia, a pesar del miedo? Y también está presente este elemento de la no victimización. O sea, no tenemos victimización de las mujeres. Sabemos lo que significa la revictimización a la que están sometidas miles y miles de mujeres en nuestro país cuando denuncian, cuando quieren llevar su caso de violencia, de acoso, de hostigamiento ante cierto tipo de autoridad, o la revictimización por parte de los medios, ¿no? Bueno, es que si usan esos escotes, o si salen de noche solas, y por qué se emborrachan, y etcétera, etcétera. Y me acordaba, y permítanme que de paso le hago un homenaje a la querida Almudena Grandes, que hace tan poquitos días que murió. Ella tiene un artículo maravilloso donde dice: violar a una mujer mayor, violar a una mujer no agraciada, violar a una mujer que está en su casa, es tan malo, ni mejor ni peor, que violar a una chica que se emborrachó en un bar,
que salió con minifalda o que camina sola rumbo a la maquila en Ciudad Juárez. O sea, no hay justificación para la brutal violencia en contra de las mujeres que estamos viviendo, que se vive en el mundo, pero nuestro país es de los peorcitos en un continente que ocupa el segundo lugar en el mundo en términos de letalidad para las mujeres. Un país, el nuestro, donde sabemos que hay 11 feminicidios al día, donde la violencia intrafamiliar ha aumentado durante la pandemia, durante el confinamiento, la violencia en contra de las niñas y los niños. No hemos hablado de los niños en la película. Hay un niño que tiene un papel protagónico y prácticamente no tiene opciones en la vida, porque por un lado está el narco, por otro lado la opción de emigrar y entonces dejar a su hermana, dejar a su mamá, en fin, aparecen una cantidad de problemáticas importantes también con respecto a esta violencia, pero sin ninguna revictimización ni victimización. Todo a partir de este tejido, que es lo último que quiero decir, con lo que empecé quisiera cerrar, este tejido de afecto, este tejido sororo, de protección, de complicidad, de cariño, de acompañamiento entre las mujeres que en el entorno de la película, como en el de tantos pueblos mexicanos, forman la comunidad completa. Los hombres han migrado o se han incorporado a algunos de los dos bandos que se enfrentan, el narco o las fuerzas armadas, el ejército, la policía, lo que sea, y son las mujeres las que sostienen las comunidades y las sostienen con estos lazos que acompañan, ¿no? Y se ve, hay una escena maravillosa también, que es la escena que aparece un par de veces, no solo una, que es el espacio de la peluquería. La peluquería como lugar de reunión, de charla, de darse las noticias y decir, cuidado, por ese lado no vayas, aquí estoy segura, etcétera, etcétera. Las mujeres creando esos espacios de resguardo, así como crean esas camas de tierra, por llamarlas de alguna manera, donde protegen a sus hijas. Y es verdad lo que está diciendo Kate aquí en el chat, que cuando Ana llora porque le están cortando el pelo como niño, cortito, para que no, esto que decíamos al comienzo, para que no parezca una niña, mientras pueden ocultar esos atributos, por eso no la dejan ni pintarse los labios con un betabel, creo que además se pinta. La peluquera le dice, niña, hoy voy a llorar, dice, niña, el pelo crece, ¿no? Al final, mientras estemos acá, el pelo crece, mientras estemos acá, podemos cuidarnos, mientras estemos acá, podemos abrazarnos. Y con esto yo también quiero agradecerle a Tatiana Hueso y a sus actrices, a su equipo, haber hecho un testimonio de nuestra época tan respetuoso, tan cuidadoso, tan amoroso. Así que gracias y gracias a ustedes por esta maravillosa invitación. Gracias. Gracias, Sandra. Tania, te escuchamos. Sí, yo quisiera terminar y a lo mejor sigo en este asunto de las malas noticias, ¿no? Haciendo referencia a un fenómeno muy peculiar, que es que los niños que quedan huérfanos por cuestiones relacionadas al crimen organizado, hasta hace 4 años, que fue cuando yo estuve preguntando, no existía un censo para saber realmente cuántos eran por parte del Estado. Los censos eran llevados en el caso de Michoacán, en el caso de Apatzingán en específico, por la iglesia, y sin embargo la Red de Derechos de la Infancia de México, REDIM, calculaba que había entre 30 y 40 mil niños que habían quedado huérfanos por la violencia relacionada con el crimen organizado. Hay muchas cosas que debemos de pensar en torno a esta situación, a este estado de indefensión, ¿no? En el que quedan tanto niñas como niños,
que en muchos casos los varoncitos son reclutados por el crimen organizado e incluso llegan a trabajar para el mismo cártel que asesinó a sus padres. Y en el caso de las niñas, van hacia la trata de blancas. Y yo creo que es justo que pensemos nosotros qué podemos hacer y dejar de normalizar muchas cosas, ¿no? El asunto, por ejemplo, y de la contratación y de asistencia a estos lugares donde son prostituidas mujeres y en muchos casos niñas, ¿no? Es algo que no solo se debe de combatir desde el Estado o desde la policía, sino también desde las mismas casas, desde la misma educación hacia nuestros varones, desde la misma idea de cómo se debe de divertir o no divertir un hombre 2 días antes de la boda. Un montón de cosas que deberíamos de dejar de normalizar. Porque al final de cuentas en la película la intuición es esa, ¿no? Que a las chicas se las llevan precisamente para lo que es la trata de personas. Y es una terrible realidad donde está sucediendo de nuevo no solo en el ambiente rural, sino también en el urbano, y donde el Internet se ha convertido en lo urbano en uno de los lugares de pesca para estas jovencitas, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas que pensar. Es una película necesaria y obligatoria, no solo porque nos confronta con una realidad. Creo que la realidad, sin embargo, está ahí. Yo veía hace poco, no había leído la novela, pero no había visto la serie de los cuentos de la criada. Y es increíble porque estamos viendo algo que se supone que es un futuro distópico, pero donde las cosas son perfectamente reconocibles en diferentes lugares del mundo y que suceden, ¿no? Suceden cotidianamente, así como lo vemos ahí, están sucediendo en diferentes lugares del mundo. Entonces, creo que tenemos que replantearnos como sociedades qué estamos haciendo con nuestros niños, qué estamos haciendo con nuestras jóvenes, cómo estamos protegiéndolas, si realmente estamos terminando con esta cultura de la violación, y si lo estamos haciendo no únicamente con las mujeres, sino también con los hombres, ¿no? Romper desde la educación con su concepción de ciertos privilegios completamente heteropatriarcales sobre la mujer, sobre el cuerpo de la mujer, sobre la pertenencia de una persona a otra. Y bueno, yo quisiera ser menos pesimista, quisiera encontrar, y creo que el punto que encuentro realmente luminoso en la película es eso, ¿no? Son las redes que se tejen, las redes de protección, las redes de amor, las redes entre mujeres, y también a mí hay una parte donde me conmueve mucho, que también es las redes hacia los hombres que se ven arrastrados hacia estas violencias, ¿no? Una vez que desaparece María, se llama la chica, Ana se acerca a su hermano, ¿no? Y tiene un gesto ahí que me parece también muy, muy, muy importante hacia él, cuando él, al final de cuentas, trabajaba en mayor o menor manera para los mismos que se llevan a su hermana. Entonces, creo que sí deja mucho que pensar la película. Técnicamente es impecable, es una película de verdad de una belleza, que es contradictoria de alguna manera al tema, pero a final de cuentas así es contradictorio todo, ¿no? Siempre hay un halo de algo terrible escondido en la belleza del cual tendríamos que estar conscientes. Y pues agradecerles de nuevo a todos y pues sí, recomendarles que vean el cine de Tatiana Hueso y que veamos otra serie de películas que han surgido. Es curioso, el cine no retrata mucho a los niños vulnerables. Es algo que da mucho miedo a las taquillas, sobre todo, ¿no? Porque efectivamente son temas que no son, que no es que reunamos a la familia, nos juntemos con los amigos y digamos, vamos a ver Noche de Fuego, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que sí hay una tendencia a evadirnos, a escaparnos de la realidad, pero sin embargo la realidad está ahí, y creo que una manera de sentirla, de emocionarnos ante ella y emocionarnos en toda la gama de las emociones es con una película como Noche de Fuego. Gracias.
Muchas gracias Tania, muchas gracias Sandra, muchas gracias Caterina. Yo tengo ya muy poco que agregar, además ya estamos sobre el tiempo. Agradezco enormemente su tiempo, su disposición para ver la película, el corazón que le pusieron, porque había que ponerlo ahí por delante para poderla ver y para poder reflexionar en torno a esta problemática. Tristemente, y coincido con ustedes, de pronto hay que buscar la esperanza, pero la desesperanza parece que la estamos atravesando. Espero algún día podamos surcar este momento tan complicado que está el país. Agradezco también a todas las personas que nos acompañaron en Facebook. Agradecemos mucho sus comentarios. Por el tiempo no podemos ya reaccionar a ellos, pero con todo gusto los compartimos se los comparto a mis compañeras. Agradezco también a Mauri y a Mateo por la labor de difusión y por la labor técnica para poder llevar a cabo esta actividad. Y bueno, es un gusto y esperamos encontrarnos muy pronto en alguna otra actividad que organice la UDIR, que organice la CIU o que organice la CICIG. Muchas gracias y bonita tarde. Gracias. Gracias. Gracias.